Bienvenidos todos, estamos aquí en el penúltimo día de esta Game Jam en cuanto a pláticas. Hoy tenemos a nuestro buen amigo Vladimir. Él nos va a hablar sobre estas funciones de neuropsicología que debemos tomar nosotros en cuenta los diseñadores para meter en nuestro desarrollo del juego de mesa. Porque generalmente nosotros tomamos en cuenta en una psicología de decir, bueno, pues tenemos a los jugadores de mesa que les gustan los euros, los party, los filler, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, en ocasiones podemos llegar a perder de vista que también es importante la percepción del jugador, la psicología misma de un jugador, cómo percibe el entorno del jugador, a lo mejor una psicología también social, ¿no? De cómo vamos a interactuar entre los diferentes jugadores. Entonces, pues, sin ánimos de dar más spoilers de la plática, Vladimir, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Andrés. Bueno, pues me presento, yo soy Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo, soy maestro en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, doy consultas y doy clases en una universidad y todo, y pues hace como 2 años más o menos, no, yo creo como 3, perdón, hace como 3 años comencé a interesarme por esto del mundo de los juegos de mesa, sobre todo en el aspecto de diseño, porque bueno, siendo psicólogo me interesa esta parte, ¿no? De qué procesos son los que eh, se encuentran atrás de una persona para que pueda tomar una decisión, o incluso por qué, solamente no, por qué jugamos o digamos, qué otros procesos más allá de esta conformación de los grupos en el juego de mesa es lo que podemos abordar, ¿no? Entonces, eh, desde mi profesión, yo como neuropsicólogo me encargo de estudiar las bases cerebrales de la mente, ¿de acuerdo? Entonces, cada proceso mental que tenemos tiene una correspondencia cerebral y eso ya no es nada novedoso, ¿no? Pero lo novedoso es en este sentido la parte de evaluación. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que el lóbulo frontal, por ejemplo, está trabajando bien o cómo el lóbulo temporal está haciendo su trabajo, etcétera, ¿no? Toda esa parte un poco más técnica. Y haciendo esta plática, pues me acordé de que básicamente nosotros trabajamos con juegos también. Juegos de mesa muy sencillos, muy reducidos y siendo sincero, bastante feos porque pues, a final de cuentas no nos interesa, ¿no? Tanto la experiencia del jugador, nos interesa el proceso. Entonces acá tenemos unos ejemplos de juegos de juegos, básicamente, en los que la persona tiene que encontrar alguna solución, ¿no? Por ejemplo, arriba es un juego en el que tienen que eh, hacer match, ¿no? Con diferentes criterios, dependiendo de la forma que les toque. A la derecha tienen ustedes le llamamos nosotros un trail, un caminito, básicamente, en el que tienen una regla, ¿no? Por ejemplo, en este caso es seguir los números alternando los colores, entonces 1, 1, 2, 2 y así. Y abajo tienen un juego de apuestas, ¿no? Entonces tiene un patrón las cartas y conforme va sacando cartas tiene puntos y el chiste de ese juego es sacar la mayor cantidad de... Entonces son a final de cuentas, juegos en ese sentido, pero no respetan esta idea del juego moderno, ¿no? Les digo, no nos interesa esa parte, sino nos interesa ver el proceso. Y con el proceso podemos hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Eh, sin embargo, esta idea de que a través de los juegos podemos entender los procesos mentales, pues es la que me lleva a hacer esta plática, ¿no? Si ustedes como diseñadores o interesados en los juegos de mesa conocen a lo mejor un poquito de los procesos que están detrás de cualquier juego que ustedes jueguen, pues a lo mejor cuando se animen a hacer juegos de mesa, digamos, pueden retomar ciertos de estos puntos y hacer un poquito más preciso ese diseño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, les presento, este es un juego que estoy desarrollando, esta es la fase beta, ¿no? Del juego. Y mi objetivo era hacer un microjuego, básicamente. Entonces, este es todo el manual que está en el juego y los componentes ahí están. Traté de hacerlo lo más pequeño posible, precisamente apelando a esta idea de que si yo conozco cómo mi jugador va a responder, incluso a leer un, un manual, por ejemplo, pues voy a saber qué es lo que quiero, ¿no? Entonces este va a estar ahí muy pronto y nada más esténse atentos a este, que es el que va a salir más pronto. También tengo otro que este se quedó como una pausa, ¿no? Porque el tema es un poquito maduro, ¿no? De caníbales y arrancarles las piezas y todo, pero está funcional, ¿no? Digamos, el demo es funcional
y cumple su objetivo, ¿no? Además, el tema era un poquito como de mayores de 18, pero a final de cuentas está este tema también, ¿no? Y me encanta esta idea de hacerlo lo más pequeño posible, ¿no? De quitarle toda la paja, porque normalmente cuando yo comencé también con el diseño de los juegos, eh, quería hacer un juego muy grande, ¿no? Quería hacer un juego donde tuviera, ya saben, 1000 dinámicas y un montón de cartas y un montón de figuritas y aviento los dados y hace otra cosa. Y en un inicio esa idea se hace divertida, ¿no? En la cabeza, pero cuando uno lo pone en la mesa, los jugadores que están testeando, pues dicen, ah, pues como que no es tan divertido, ¿no? O no le encuentran ese sentido, ¿para qué estoy haciendo algunas cosas? Y entonces el diseño no es realmente una unión de mecánicas, ¿no? Como vamos a ver más adelante con las definiciones, tiene algo más allá que es no nada más pegar mecánicas porque sí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí comencé yo a desarrollar esta idea de estas funciones psicológicas con respecto a los juegos de mesa, ¿no? Y quiero empezar, seguramente muchos de ustedes ya conocen, si llevan tiempo jugando, a Richard Garfield, que es el diseñador de Magic, de Gathering y de otros juegos. Y para mí fue un descubrimiento muy importante en el mundo de los juegos de mesa porque él se apega bastante mucho a esta filosofía que yo después retomé, ¿no? De diseño. Tiene juegos sencillos superficialmente, ¿no? O sea, el juego de Magic es sencillo, aunque te tardes 2 meses aprendiéndolo. King of New York, King of Tokyo, etcétera. Aquí ahorita les muestro más juegos. Y balancea muy bien esta idea de que un juego es divertido cuando tienes un grado de incertidumbre, o sea, la suerte, pero también un grado de habilidad, donde puedes desarrollar tú tus estrategias, ¿no? Un montón de rejugabilidad, ¿no? Cualquier juego de Richard Garfield es diferente siempre que lo juegas. Y una pregunta importante que salió a partir de encontrarme con los juegos de Richard Garfield, yo pensaba que nada más tenía Magic, es esta pregunta que también como diseñadores de juegos puede que les haya pasado, ¿no? ¿Qué hago primero, el diseño o el tema, ¿no? Voy a tener la temática y luego le pego un montón de dinámicas o de mecánicas, o empiezo por una mecánica y luego le meto el tema, ¿no? Y esa es la pregunta clave de todo diseñador de juegos. Y yo creo que Richard Garfield decide, ¿no? Yo creo que agarra un día y dice, voy a meter diseño y le mete un tema o al revés. Entonces, tiene esa facultad de Richard Garfield de hacer esta clase de juegos, ¿no? Está Bonnie Kingdom, se me olvidaba, está que no me acuerdo, creo, el que de la derecha, está King of New York y por supuesto Magic the Gathering, ¿no? Eh, y como les decía, son juegos fáciles, ¿no? O sea, sencillos. Keyforge, ¿no? Ahí están. Si es cierto, Keyforge, infinidad, ¿no? Tiene otros más atrás que tienen esa filosofía, ¿no? Y lo más importante con respecto al diseño es que te hacen sentir que estás aprendiendo, ¿no? O sea, que te estás desarrollando tú en un área de juego, ¿no? Entonces, una vez que aprendes, ¿no? Apenas le enseñé a mi novia a jugar Magic the Gathering la semana pasada, ¿no? Y entonces puedes ver cómo el primer juego es un juego inseguro, pero el segundo juego ya va teniendo estrategia y el tercer juego ya me ganó y se tentó el corazón, ¿no? Entonces, toda esa clase de cosas que ocurren dentro del juego y que no están necesariamente explícitas dentro del mundo de las reglas, ¿no? También es algo que emerge, ¿no? Emerge de los patrones de comportamiento de una persona, no esperados, pero yo estoy seguro de que sí los diseñadores tienen que tomar eso en cuenta, ¿no? No nada más es diseñar porque a mí me gustó, ¿no? Es diseño porque quiero evocar cierta respuesta en una persona. Entonces, para eso, les traigo esta, ¿no? Este es de un libro que se llama El Cobalt Guide al diseño de los juegos de mesa. Y Andrew Leone tiene un sistema de juego basado en esas pirámides que ven ahí. Y él propone este sencillo método, ¿no? Todas las ideas comienzan con el tema o la mecánica. Y después de eso decido, ¿no? El formato va a ser de cartas o va a ser de tablero. Y después, si va a ser basado en la temática, hago más mecánicas, ¿no? Y si está basado en la mecánica, pues pienso después en un tema que se adapte, ¿no? Y de ahí, bueno, hago mi prototipo muy bonito y luego lo testeo y ya, ¿no? Ojalá y fuera así de sencillo. Y yo creo que también Andrew Leone lo pensó así en un principio. Es una sugerencia, ¿no? Pero la verdad es que y ustedes lo saben si han diseñado, y bueno, varios de ustedes aquí han diseñado, saben que esto no es cierto, ¿no? Que es una idea alejada a veces el pensar que el diseño de juegos es una línea recta, ¿no? Desde donde comienzo a donde termino, porque muchos juegos empiezan de una forma y terminan
a veces en otra idea totalmente diferente, ¿no? Entonces también tiene esa parte de que no es lineal el diseño de los juegos de mesa y, y además de que no es lineal, es totalmente también dependiente de las consecuencias del contexto en el que se desarrolla, de tu grupo de testeo, de tu diseñador, etcétera, de cosas, ¿no? Incluso de las dificultades que tengas, ¿no? De los impedimentos. Los juegos que les mostré a ustedes de dragones y de los caníbales están basados en esa idea, ¿no? Yo realmente no tengo una fábrica de dados o no tengo una fábrica para hacer cartas, entonces ¿cómo le puedo hacer para hacer un juego de todas maneras, ¿no? Entonces todo eso también son factores asociados al diseño. Bueno, entonces, ya que nos vamos a adentrar, no desconozco si en las otras pláticas han visto este concepto de que es un juego, pero yo lo retomo para que de ahí partamos, ¿no? Y antes de darles ¿cómo diríamos? Un término psicológico, antes de la definición del juego desde los que hacen teoría del juego, un juego como en psicología lo podemos entender como una actividad. Una actividad no nada más es hacer algo y ya, sino hacemos algo por un motivo. Curiosamente, en los niños, por ejemplo, el juego sí tiene una función, tiene una razón de ser, ¿no? Los niños aprenden a partir de jugar, pero los adultos grandotes, así ya barbudos que jugamos, pues no jugamos por aprender, ¿no? Realmente tiene una razón, pues sí, de esparcimiento, de socialización, cualquier otra razón, pero tiene una razón, ¿sale? Entonces, esa razón es la que nos va a hacer que sigamos jugando, ¿no? Realmente. Entonces, esa es la definición que yo les quiero traer, ¿no? Un juego es una actividad por el simple hecho de que tiene una razón de ser. Dura un cierto tiempo, participan ciertos componentes, a veces puede ser hasta un juego solitario, pero el chiste es a través de un set de reglas establecer ciertos comportamientos, ¿no? Si nos vamos a esta idea de la psicología. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos teóricos, ¿no? Por ejemplo, este es un libro que me gusta mucho, que se llama Rules of Play, y definen al juego como un sistema en que los jugadores toman parte de este conflicto artificial definido por reglas que resulta en un desenlace cuantificable. Puedo saber al final del juego si gané o perdí, o empaté, o ya dejé el juego, pero siempre tengo un resultado observable y lo puedo medir, ¿no? Gané muy bien, gané muy mal, gané de churro, gané haciendo trampa, no sé. El punto es que puedo yo determinarlo, ¿no? Pues esos estados. Y la otra parte, la primera, es esto, ¿no? Puedo definir al juego entonces como un sistema de interacciones. Yo le estoy diciendo con mi manual a los jugadores cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y aquí hay un punto. El hecho de que les diga yo qué tienen que hacer no me está diciendo que lo van a hacer. ¿Sale? Si yo en mi manual escribo, tira los dados y si te sale 6, te comes al jugador de la derecha, no me asegura nada que mis jugadores van a decir, ah, te voy a comer. Si no está determinado dentro de ese sistema de interacciones por algo que le llamamos un juego significativo. Y esa es la segunda definición. Entonces, el diseño de juegos, el diseño de los juegos de mesa está no nada más en diseñar estas reglas, sino que estas reglas produzcan un juego significativo, ¿no? Algo que nos haga entender y que nos dé cierta razón de por qué lo estamos haciendo. Si yo tiro un dado puede significar cualquier cosa, pero dentro de lo que yo estoy estableciendo, tiene sentido que tire un dado. A veces tiene sentido que tire un dado, por ejemplo, como generador de azar, cuántas casillas voy a avanzar, ¿no? En los famosos juegos estos clásicos, ¿no? La oca y todo eso. Tiene sentido porque pues está, ¿cómo voy a avanzar, no? Lanzando monedas, pues no creo. Sin embargo, no todas las tiradas de dado tienen sentido, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar, no lo sé, voy a crear una fábrica en mi turno y voy a tirar un dado para ver si la creo o no, pues yo creo que sería bastante frustrante, ¿no? Que la mitad de las veces mi turno se haya desperdiciado porque no me salió el número correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la elección correcta de las mecánicas está basada en esta idea de que yo creo significado con lo que estoy diciéndoles a mis jugadores que tienen que hacer y que ellos lo están aceptando y que ellos están interpretando lo que está pasando. Recientemente en el canal de YouTube que tengo, hablaba yo de Zombie Dice, ¿no? Y Zombie Dice es un juego de dados, precisamente,
Y es muy, muy entretenido ver cómo en el Zombie Dice las personas dicen, me dispararon o me comí tantos cerebros o huyó la persona, ¿no? Y son solo 13 dados y ya. Y por ejemplo, en Monopoly, ¿no? O bueno, para los que son de antaño como yo, el turista mundial, cuando antes venía con los avioncitos de plástico, yo nunca jugué a que tiraba el dado y levantaba vuelo mi avión y yo le decía y aterriza, ¿no? O sea, era una pieza sin sentido en ese momento, ¿no? Pues daba lo mismo que fuera como en el Monopoly, un botón o un frijol, ¿no? Que un avión, porque realmente no tenía tanto peso dentro del significado del juego. Y eso es lo que hace que el Monopoly actual puedas jugar con una botita de metal o con todas las piezas. La verdad no me acuerdo cuáles son, ¿no? Pero no tienen ese significado, precisamente por eso, ¿no? Entonces, sí es algo que cuando yo leí estas definiciones, pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo yo me estoy asegurando de que mis mecánicas son consecuentes con la idea que yo quiero hacer, ¿no? No nada más es pegar mecánicas que me gustan, ¿no? A mí me gustan, ya lo han de haber notado, el tirar dados. Entonces, no siempre el tirar dados tiene una razón lógica, ¿no? Entonces, limita en ese sentido, ¿no? Y compensa, por la otra parte, el tema, ¿no? El tema también me abre muchas posibilidades de, a partir de qué es lo que quiero hacer en mi tema, qué mecánicas puedo meter, ¿no? No voy a querer un draft, ¿no? De cartas, estilo Sushi Go, para algo que es no sé, totalmente determinado, ¿no? Machicoro, ¿para qué quiero un draft ahí? ¿No? Entonces, esa es la idea. Y acá tenemos un ejemplo muy, muy ilustrativo de eso, ¿no? Acá tengo dos juegos que están rankeados en la Board Game Geek, ¿no? En este foro de juegos. A la izquierda se llama Save the President y a la derecha está Solking. Intuitivamente, sin que ustedes hayan llevado algún curso formal de diseño o sin que hayan escuchado alguna otra de las pláticas que llevaron acá esta semana, pueden darse cuenta de que el juego de la izquierda es infinitamente inferior al de la derecha, ¿no? Y no sabemos por qué, solamente sabemos que se ve como revuelto, como que no le hacemos sentido. ¿Para qué tantos triangulitos? Y luego tenemos casillas aquí abajo, tenemos las letras, ¿no? Están todas chiquitas, está aburrido. No me llama a la idea de un juego como electoral. O sea, entiendo que tiene que ver con algo del presidente, pero pues hasta ahí, ¿no? El de la derecha, por ejemplo, intuitivamente sabemos que por lo menos en el diseño está más organizado la idea. Vemos los engranajes no famosos de Solkin y por lo menos podemos entender de que debe estar basado en esta idea de continuidad o de tiempo maya, ¿no? Basado en estos mecanismos de tiempo que manejaban, ¿no? Entonces, aunque no tenían la cultura maya engranajes, pero entendemos que es una metáfora, ¿no? Como de a lo mejor como de algo del tiempo, por lo menos. Y entonces esa es la idea, ¿no? Como el de la derecha, que es un juego tan complicado que en la vida se nos había ocurrido, ¿no? Algo así, ¿no? Yo lo que conocía hasta ese momento era la, la ruleta esta del juego Life, ¿no? Yo tenía el Life de Bob Esponja y tenía esa ruleta. En este caso estamos viendo que este componente forma parte esencial del tablero. En el de la izquierda, vayan ustedes a saber dónde empezar. En los cuadritos de abajo, en donde está ese como Capitolio ahí metido, quién sabe, ¿no? Y los triángulos, pues es un relajo esa idea. Es lógico, es intuitivo, no necesitamos hacer mayores averiguaciones, que el juego de la izquierda es eso, ¿no? Un revoltijo, mientras que el de la derecha, aunque se ve complejo, puedo entender lo que quiere decir ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Uno de las ideas cuando estamos analizando o cuando estamos empezando en el diseño de juegos de mesa, la verdad, ¿no? Que es como tratar de crear juegos de todo, ¿no? Y este es otro ejemplo también, ¿no? Este es uno que se llama 15 Love y es como una simulación, o entre comillas, simulación del juego de tenis, ¿no? Entonces, lo mismo, lo que les decía, ¿para qué quiero tirar un dado en un juego de tenis? Cuando sabemos que no es una cuestión de azar, ¿no? Es una cuestión de habilidad. Y luego además, en este juego se parte en pasitos, ¿no? Pequeños pasitos,
el tema de lo que sería una acción continua, ¿no? El disparar una pelota en el tenis, pues agarro y disparo y ya. Acá le estoy definiendo quién va a disparar, cómo va a disparar, estoy poniendo triángulos, circulitos para ver en dónde va a caer, tiro otra vez los dados y después de eso cae. Como 5 pasos, ¿no? 5 pasos para hacer algo así. Y luego tenemos esta otra idea. Intuitivamente, nuevamente, vemos que la portada es una portada horrible, ¿no? Yo creo que en un juego de Pablo Escobar, no es Pablo Escobar ni es Mario Bros, ¿no? O Wario, sino supongo que era un maestro de tenis, no lo sé, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, pues, ¿por qué no pongo un tenista? Si quiero dar la idea de velocidad en mi juego, pues no hubiera puesto aquí al señor, ¿no? Hubiera puesto a un tenista, ¿no? O mis peones, ¿no? Vean, eh, el campo se ve así como muy X, ¿no? Muy, muy sin sentido. Entonces, vamos a regresarnos a esta idea, ¿no? De que el diseño tiene que tener ese significado y acá no me está diciendo, no me está transmitiendo lo que yo quiero, ¿no? Yo supongo que si un juego de tenis, quiero hacer una simulación de ese juego de tenis, pues lo que quiero es que sea rápido, hábil, probablemente a lo mejor tiene un poco de azar para darle emoción, ¿no? Una tensión, pero no de este sentido, ¿no? No en esta idea. Y luego vamos con esta idea, ¿no? Cuando normalmente nosotros estamos empezando a diseñar juegos, les dije, ¿no? Tenemos un montón de mecánicas. ¿Qué pasa con lo contrario? John Conway es un físico matemático más bien, que diseñó en los 70s un juego que se llama así, Game of Life. Entonces, es un juego entre comillas, porque no es una actividad, en la que tú seleccionas dentro de una cuadrícula blanca cuadrito y el programa de computadora tiene reglas sencillas. Si ese cuadrito está rodeado por 3 otros cuadritos, vive y se reproduce. Si no, muere. Y a partir de esas 2 reglas o 3, la verdad no recuerdo, lo pueden buscar en internet y tiene un montón de ejemplos, tenemos lo que se llama complejidad emergente. ¿Qué es lo que quiere decir la complejidad emergente? Un set pequeño de reglas sencillas permite la aparición de comportamientos complejos, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes jugaron de niños el juego de Stop, ¿no? Bueno, aquí en Puebla le decíamos Stop. Saben que son reglas de escoges a una persona y todo, pero el patrón de las personas corriendo es impredecible, ¿de acuerdo? Entonces, la única instrucción para el jugador es corre, ¿no? Corre y no te atrapen, pero no pueden ustedes predecir el comportamiento de todos los jugadores en ese momento. Es un estado caótico, pero complejo, basado en una simple regla. Entonces, también esta idea es la que les quiero transmitir, ¿no? A veces lo que queremos nosotros como juego complejo no es más que un montón de reglas puestas, pero lo que a veces es como entretenido, mágico, ¿no? De los juegos de mesa, es esta complejidad emergente. Les doy pocas reglas y yo observo a partir de eso cómo mis jugadores están interactuando de maneras que ni ellos esperaban ni yo esperaba, ¿no? Y a lo mejor el diseño se trata entonces de controlar esa variabilidad lo más posible hasta que tenga yo el resultado deseado con el testeo, ¿no? En vez de estar diciendo, bueno, pues esto no funciona, ¿qué tal si lo parto en 2 mecánicas? ¿Qué tal si en vez de antes de tirar el dado saco una carta para ver si tiro el dado? ¿No? Eso no es complejidad, eso es aburrir a tu jugador, ¿no? Estos juegos no grandotes que tienen miniaturas, yo entiendo el appeal, la idea visual de que quiero tener un juego, pero a veces las miniaturas salen sobrando, ¿no? Si quiero un peón de primer jugador, ¿para qué quiero una miniatura de 40 centímetros de alto, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, ese sería como esta aportación de este matemático, ¿no? O sea, la complejidad no viene determinada por el sistema, sino por la emergencia de ciertos comportamientos que no esperábamos en ese sistema asociados a las reglas que yo les puse, ¿no? Entonces, es lo que extraigo de aquí de John Conway, ¿no? Y bueno, ya que tenemos este antecedente de todas estas ideas, bueno, pues mi idea con esta plática es cómo podemos, en general, porque yo todavía lo sigo aplicando,
¿cómo podemos optimizar esta fase del diseño, ¿no? O sea, cuando mi jugador que está testeando me dice, uy, pues como que no me gusta esto, ¿no? Bueno, que no le gusta, ¿no? O que no está funcionando. Yo venía con la mente de decir, bueno, es que hoy mis jugadores de testeo van a irse, no van a tirarse de la risa. Y resulta que no, ¿no? Que tenemos un jugador dentro de ese grupo que pues no está de humor, hoy no vino con humor de reírse, ¿no? Y la culpa del jugador o del juego que no lo hizo reírse, ¿no? Puede ser de los dos, quién sabe, ¿no? Eso ya dependerá de la situación, ¿no? Pero el punto es, bueno, ya que me dieron estos comentarios de diseño, y yo también, ¿no? Evaluando mi propio diseño, tal vez puedo hacer que en vez de que me pase 3 meses así en mi fase de pruebas, pues a lo mejor me paso 1 o 2 meses en mi fase de pruebas y el otro mes que, entre comillas, me sobra, lo voy a hacer para optimizarlo, ¿no? Todavía hacerlo mucho más reducido, ¿no? Apenas hicimos junto con mis amigos ahí en el canal, el reto este, ¿no? De lo quemo, lo cambio y me lo quedo, ¿no? Muchos, si ustedes ven ese video, muchas de las ideas que salen ahí como raras, ¿no? Un amigo dijo, es que me choca Wingspan, pues es de esta idea, ¿no? De que no está resonando completamente en él como jugador. Y no tiene que ser así, pero es uno de 2 millones de personas que jugaron Wingspan y que para ellos resuena, ¿no? Entonces también en esa parte a lo mejor ustedes pueden encontrar qué tipo de jugador esperan y qué tipo de comportamiento esperan de ese jugador. Entonces, si ustedes quieren tener, vean, estos juegos de ganadores de los Spiel de Jahres y todos estos, pues tienen esa idea, ¿no? Lo que les estaba mencionando al principio, son rejugables, son sencillos, entre comillas, pero emergen comportamientos complejos de ellos. Incluso los nominados, ¿no? A Spiel de Jahres también son muy entretenidos de analizar en ese sentido. Tienen esas características y los mismos que están premiando estos juegos buscan eso. Un juego que sea fácil de enseñar, un juego que sea rejugable y que tenga estrategia dentro del jugador. O sea, que le dé la sensación a ese jugador de que está aprendiendo a jugar, de que está desarrollando él mismo un estilo de juego. Tú no le tuviste que decir en tu manual, si quieres ser un jugador agresivo, haz esto. Si quieres ser un jugador reservado, haz esto. No, 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 no. Azul, ahí está el clásico azul, ¿no? Azul no te dice nada de eso, te dice, tomas los cuadritos y los pones en tu tablero y ya, no te dice nada más. Pero a partir de eso emerge, otra vez, estos comportamientos dependiendo de cada jugador, ¿no? Bueno, entonces vamos al meollo del asunto. ¿Qué son estas funciones psicológicas de las que tanto les estoy hablando y para qué van a ser importantes en un juego de mesa? Regresándonos a esta idea de que los juegos de mesa son una actividad porque tienen un motivo, ¿sale? Podemos aplicar esta idea a que todas las actividades son resultado del trabajo del cerebro, ¿no? Y no es una idea novedosa en ningún sentido, pero el cerebro no funciona como cualquier otro órgano. El cerebro no funciona como el estómago de manera directa, lanzando pensamientos como si fuera bilis, ¿no? El cerebro tiene subprocesos y estos subprocesos son lo que nosotros conocemos como funciones psicológicas. Estas no vienen de ningún otro lado que de la historia del hombre. A partir de que nosotros pasamos de ser antropoides, no animales antropoides, y nos constituimos como seres humanos, como el Homo sapiens, hemos desarrollado métodos e instrumentos sociales, culturales, ¿no? Tomar un vaso, por ejemplo, les pongo el ejemplo que les digo a mis alumnos, el tomar de un vaso, hay 1001 formas de tomar de un vaso, ¿no? Pero solamente hay una que es la aceptada por todos, que es la de tomar de ladito. Si ustedes agarran el vaso y le lamen como los perros, se puede y están cumpliendo la función de tomar agua, pero hay algo que como que no encaja ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la historia hemos determinado que tomar de un vaso se hace de una forma, que agarrar una cuchara se hace de una forma, que ponernos un pantalón se hace de una forma y que jugar juegos también se hace de una forma. La cosa es de qué forma, ¿no? En cuestión de teoría de diseño de juegos de mesa, apenas estamos avanzando en determinar esto a través de la bibliografía, ¿no? A través de hacer categorías de juegos de mesa y etcétera, pero estamos determinando eso. Y eso va a dar lugar no nada más a una tipología de juegos de mesa, sino también a una sistematización del diseño de juegos de mesa. Entre comillas, ¿no? Porque ya dijimos que no es lineal el juego de mesa.
Entonces, las funciones psicológicas, como dice acá, son procesos complejos, autorregulados, o sea, yo, el jugador, voy a decidir o voy a tener cierta injerencia en que se desarrollen esos procesos o no durante el juego. Son sociales por su origen en el sentido de que han sido heredados por la cultura. Ustedes saben que los juegos de mesa no son nuevos. Está el juego que es como parecido al ajedrez en Egipto. Se han encontrado dados viejitos, ¿no? Dados de época. Los aztecas tenían el patoli, no sé, el mancala, que es antiquísimo, etcétera. Entonces, a eso me refiero con sociales por su origen. O sea, son heredados por el simple hecho de ser humanos, no seres humanos vivos, sino seres humanos humanizados. O sea, estar en contacto con la cultura humana. Y son mediatizados porque, esta es la parte más interesante, son mediatizados porque yo estoy tomando piezas que representan algo, que tienen ese significado que estábamos hablando hace rato. En azul, por ejemplo, ahí lo tienen de fondo, el medio por el cual yo estoy jugando son estas fichitas que representan un azulejo en Portugal, ¿no? Entonces me está dando cierto significado. ¿Se transmite en algunas veces mejor que otras? Sí, porque azul no es un juego temático, es un juego más abstracto. El juego de gato no es un juego para nada temático, es un juego totalmente abstracto, pero estamos utilizando herramientas, ya sea el lápiz, alguna clase de ficha, un dado, un tablero, todo lo que ustedes entienden por componentes de juego, son estos medios por los cuales vamos a relacionarnos nosotros con las reglas y con el juego. Entonces cumple con estas características psicológicas de considerar al juego como una actividad humana y por lo tanto es una actividad compleja que cumple con los requerimientos para que se den estas funciones psicológicas. ¿De acuerdo? Entonces, como dice acá, son de origen sociohistórico. ¿De acuerdo? Estamos en una edad, a lo mejor le podemos decir como de oro, del desarrollo de los juegos de mesa, donde tenemos el acceso a desarrollar múltiples materiales y en múltiples estados, ¿no? Puedo tener juegos en PDF, puedo tener juegos físicos, puedo tener juegos en Steam, puedo tener juegos en mi celular, puedo tener juegos con reglas ligeras, ¿no? Como los juegos de rol. Pero a final de cuentas, todos estos juegos interactúan con la persona y con las reglas y con otras personas, ¿sale? A través de algo. Si no, no es un juego, es una actividad, como les decía. ¿De acuerdo? En ese sentido, ver cuántas veces rebota una pelota no es un juego, es una actividad. Y un juego sí sería a lo mejor competir con otra persona, ¿no? Para ver cuántas veces rebota más la pelota. La primera con la que quiero empezar se llama atención. La atención, fíjense, es un proceso psicológico complejo. ¿Por qué? La atención nos va a permitir dirigir y seleccionar nuestros procesos mentales. Fíjense, acá tenemos otros dos ejemplos. El juego de nuestro estadounidense más famoso de los últimos 4 años, donde desarrolló este juego, ¿no? ¿Hacia dónde voltearían primero? ¿Hacia el borde o hacia su cara? Donde está el rombo rectangular, el rombo dorado, perdón. Pues lógicamente hacia ahí, ¿no? Creo que no tiene ninguna función y observen ustedes que no saben por dónde dirigir su atención, o sea, no saben dónde empieza. No hay ningún indicador que les diga visualmente dónde que tengo que hacer, ni siquiera si se va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si esos cuadros donde está la cara de Trump tiene una función, no nos dice nada. Observen a su izquierda el juego de Jaipur, que es uno de mis juegos favoritos, y a lo mejor no podemos saber qué, ¿no? No podemos saber a lo mejor de qué trata si no lo han jugado, pero a través de solamente darle una mirada entendemos que hay ciertas cosas. Hay camellos, hay fichas y hay como como mercancías, ¿no? Y tienen correspondencia visual. Fíjense ustedes que tienen ahí abajo esta tarjeta morada, que es de telas, y hay fichas moradas. De suponer que hay una cierta relación en ese juego entre las cartas moradas y las fichas moradas. Y eso no viene en el manual de juegos, ¿me explico? No dice, observa que la carta morada tiene la misma ilustración que la ficha morada y son la misma y representan lo mismo. No, no dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro juego está haciendo esto? Si nos está dirigiendo estos procesos que yo quiero. Los demás que vamos a ver y otros. Pero en general,
El primero es captar nuestra atención, captar al jugador visualmente, por lo menos. Ya sabemos que los juegos son eminentemente visuales, aunque se está desarrollando también juegos para invidentes, ¿no? O personas con debilidad visual, pero bueno, el punto es ese, ¿cuál va a ser el foco de mi juego? En Jaipur podemos entender que el foco del juego son cartas y son moneditas. Punto. No sabemos que se juega primero ni después, pero sabemos que es algo que tiene que ver con eso. En el otro, pues no lo sé, ¿no? Para empezar, el tablero no es nada claro, es muy feo, es muy aburrido y no me provoca estarlo mirando, ¿no? No me provoca estarlo mirando, o sea, ¿no? Horrible, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo pueden saber ustedes si están ustedes generando atención en su diseñador? Bueno, es fácil seguir el hilo del juego, es fácil que donde yo deje mi pieza represente algo, ¿no? Si yo tengo a un peón en cierta zona, está diciéndome el estado del juego, ¿no? Entonces es fácil acordarme de eso, ¿no? En Monopoly es fácil decir que estoy en la cárcel porque tiene un monito con la cárcel, ¿no? Todos los que estén ahí van a estar en la cárcel. Por lo tanto, cada vez que yo voltee a ver ese monito, no tengo que preguntarme nada más, ¿no? Lo mismo acá con las mercancías que están en Jaipur, pero en el otro no, ¿no? La segunda, el tema es atractivo. Yo no sé ustedes, pero un juego de Trump no se me hace para nada atractivo por las situaciones, como decíamos hace rato, sociohistóricas, para empezar, y la otra por el diseño gráfico, ¿no? Entonces, a veces el tema que uno escoge, como el que les comenté al principio, ¿no? De los caníbales, que a mí me gustaba mucho esa temática y un amigo me estuvo haciendo las ilustraciones y yo estaba muy emocionado con esta idea. Y cuando lo presenté con mis testers, mis testeadores, pues la primera cosa que me dijeron fue, esto es como un juego muy adulto, ¿no? O sea, el arrancar brazos, el arrancarle la cabeza y comértela, pues sí está bien, ¿no? Está bien, pero no estaba yo generando en ellos ninguna emoción. O sea, a veces hasta era un poco como de asco y de miedo porque ¿cómo le voy a hacer eso a mi jugador, ¿no? Entonces, um, no, o sea, tuve yo que tener esa, pues como esa decisión de decir, ¿saben qué? Pues no, a mí me llama la atención, yo sí lo jugaría, pero no todos. Y el encontrar eso, pues a lo mejor me está cerrando a más cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo que está en pausa, porque estoy tratando de adaptar el tema, a lo mejor algo un poco más abierto, no tan sangriento, donde los niños también puedan jugar, ¿no? Es un buen tema. No todos los temas se prestan para juegos. Un tema económico no necesariamente se presta bien para los juegos si no está bien implementado, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa del juego? Estos dos juegos son económicos, el de la izquierda y el de Trump son económicos, nada más que uno tiene un enfoque más hacia la interacción y el otro quién sabe. Entonces, eh, probablemente todos los temas sean buenos si están implementados, o probablemente todos los temas sean malos si lo hago porque yo tengo esa idea ya, ¿no? Y la otra es el juego es atractivo en sí. Ustedes pueden decir lo que quieran de estos juegos tradicionales, ¿no? Eh, estos que están saliendo de Fotorama y de Hasbro, ¿no? Pero no pueden ustedes negar que el aspecto gráfico es bastante llamativo, ¿no? Apela a un público bien específico y se aseguran de que llame bien la atención de lo que quieren hacer, ¿no? Que es lo divertido de bañar a un perro que te moje, ¿no? Cuando está ahí, vamos a hacer un juego de eso. Y se repite un montón de veces, ¿no? Y no tiene mayor complicación. Entonces, es esa la idea, ¿no? La atención nos va a decir, como proceso psicológico, a través de medios, como las fichas o las cartas, hacia dónde debo yo de enfocar mi atención, hacia dónde yo tengo que poner todo mi esfuerzo dentro del juego, a los otros jugadores, a mí mismo, ¿no? Si es un juego de deducción social, tengo que estar atento a los demás, no a mí. Yo ya sé que soy el bueno o el malo, pero me interesa escuchar a los demás. Ese es un buen juego de deducción social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí están más ejemplos de hacia dónde tengo que dirigir la atención de mi jugador, ¿no? No de mí. Yo como diseñador ya conozco todo del juego, pero debo de asegurarme de que mi jugador, a la misma velocidad a lo mejor que yo entendí lo del juego, lo entienda también, ¿no? Por lo menos. A lo mejor un poquito más lento, pero que sí llegue a un nivel de proficiencia de mi juego bastante rápido, ¿no?
En Jaipur llega un momento en el que tú ya sabes cómo poner las fichas, tienes una estrategia y notas ciertos patrones dentro del juego. Entonces ya sabes que cuando se llena el mercado, tú no tienes que hacer nada del otro, tienes que obligar al otro, ¿no? A hacer algo. Y así, con los demás, ¿no? Así sé que tengo un buen juego. Por lo menos en esta parte de la atención. ¿De acuerdo? Acá hay otro ejemplo. Vean, la verdad, cuando lo busqué, no sé si sea una broma muy elaborada, pero pues hasta gastaron en hacer una página de internet. Se llama One Manship y es como una especie de Monopoly más serio. Y tiene los mismos errores, vean. El tablero no me llama nada la atención y no entiendo por qué tiene la bandera tan chiquita. Por lo menos si le van a poner una bandera, póngansela grande. Y un signo de dólares abajo. Entiendo por la configuración que es un tipo Monopoly, pero estos cuadros de interiores no me dicen nada. El color es muy feo y no porque no está bien elegido, sino que representa cada color. Yo entendería que el verde, culturalmente, se acepta que el verde es algo bueno, lo amarillo es algo ahí como de más o menos, lo naranja y el rojo son más de peligro. Pero ¿qué me dice el café o el azul o el morado o esta estrella negra dentro de un fondo café? No lo sé. No hay tanto conocimiento o tanta planteamiento de esas ideas, ¿no? El dinero les da la respuesta, ¿no? El billete que está ahí nos dice bastante bien qué está pasando con ese juego, ¿no? Bueno, este es uno que normalmente se aplica bastante y que ustedes como diseñadores conocen bastante bien, ¿no? La percepción. La percepción no nada más es ponerme a ver las cosas, ¿no? Una vez que las veo, tengo que darles yo sentido. Un juego que me gusta mucho y que lo puse acá en las diapositivas se llama Hues and Cues, ¿no? Entonces, la percepción en Hues and Cues, tengo un cierto color y tengo que decir pistas de ese color para que los demás adivinen ese color. Yo no soy diseñador gráfico y el morado siempre digo que es morado Barney o morado uva o morado lo que sea, ¿no? O el verde siempre es verde pasto, verde limón, verde 7-Up, como ustedes quieran. Ese es el punto. A partir de lo que yo conozco, le estoy intentando dar sentido a lo que estoy viendo. Y eso nos ayuda mucho para el diseño gráfico, aunque no seamos diseñadores gráficos. Estos son ejemplos míos. Ahorita se los muestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Cuando nosotros estamos observando un componente de un juego, hacemos hipótesis de lo que podría estar pasando con en ese juego. La de la derecha, donde dice permanente, es la primera versión del juego este de caníbales, ¿no? Del efecto que tenía cuando la volteabas. Del lado de frente tenía la pierna izquierda y la volteabas y tenía eso, ¿no? No me dice mucho. No me dice mucho, ¿no? Dice que viene de la pierna izquierda, que es permanente y que al principio de cada turno puedo tirar el dado una vez más. Y esa flecha, quién sabe para qué sea, ¿no? Ya ni me acuerdo yo tampoco, imagínense. Mientras que el de la izquierda me dice que viene de la pierna izquierda, es de venganza, o sea que tiene que ver con algo de reacción, por lo menos, y roba un protector de la reserva de otro jugador y pone en la extremidad. Esas tres renglones me tomó un montón de tiempo para que la persona le diera sentido a lo que estaba haciendo, ¿no? Un protector quiere decir que va a robar algo y lo va a poner en una extremidad, por lo tanto los protectores sirven para proteger la extremidad y ya no le tengo que explicar eso en la carta, ¿no? Y luego dice acá, mucho arte o poco arte, ¿no? Pues no siempre es mucho o poco. A la izquierda pueden ver una cosa y a la derecha pueden ver el error en el que yo estaba. Y me voy a acelerar porque ya faltan 10 minutos. Entonces, vean acá, hay juegos con poco temática, poca percepción, ¿no? Donde el estado del juego se me presenta fácilmente y abajo tengo otro donde a lo mejor tengo que hacer un poco más de análisis, pero está cuidadosamente diseñado para eso. Memoria. Fácil, ¿no? El estado del juego no lo tengo que estar recordando yo todo el tiempo, sino me tiene que decir el mismo juego, dónde estoy y en qué momento me encuentro del juego. El problema con azul es que acaba muy rápido, ¿no? Acaba muy estrepitosamente, pero voy viendo cómo va avanzando ese juego. Hay otros juegos que te van diciendo y va creciendo en cierta forma el estado del juego y te van dando cierta atención. La pregunta que se pueden hacer acá es, ¿demasiada información para lo que le pido a los jugadores? A veces sí, a veces no. Puedo recordar diferentes efectos y condiciones en el juego, a veces no, a veces para eso tengo mi carta, ¿no? De referencia, o a veces dice ahí mismo en el tablero, o me acuerdo fácilmente, ¿no? E incluso en el diseño de juegos, ¿no? Alguna vez leí un manual que decía, tirar el dado. Tirar el dado significa agarrar el dado, lanzarlo y ver qué sale. Pues todo el mundo sabe eso, ¿no? O sea,
Tampoco es obviar en la información. Si ya está ahí y se entiende, no tengo que ser reiterativo con eso. Y acá hay otros ejemplos de estados del juego, ¿no? Donde podemos ver claramente dónde están las cosas y de una mirada rápida, perceptiva, ¿no? Sabemos qué tantos puntos llevamos, qué tanto en qué lugar vamos de la carrera, etcétera, ¿no? Mis caminitos que tengo, etcétera, de cosas. Pensamiento. Ok, acá tenemos que desarrollar una estrategia a través de modificar los conceptos o entablar una conversación con los conceptos del juego. Sushigo tiene diferentes valores para diferentes cartas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que jugar yo para entender esos conceptos? ¿Una vez? Los mejores juegos, pienso yo, son los juegos en los que al primer turno ya sé qué hacer, ¿no? Century, por ejemplo, se me viene a la mente, es un juego en el que el primer turno ya sé qué hacer y a los siguientes turnos lo voy haciendo más rápido. Otros juegos no tienen esa idea, ¿no? Y sufren de esto que llamamos análisis parálisis porque no sé hacia dónde dirigir, ¿no? Hay demasiados estímulos al mismo tiempo. Entonces, tenemos, aquí está, miren, yo solito me puse el pie, ¿no? Aquí está Century y a la derecha está Love Letter, donde sabemos exactamente al primer turno qué es lo que hay que hacer. Los componentes son tan sencillos y tan directos que a la siguiente ya sé qué hacer y puedo jugarlo a la siguiente y voy a desarrollar una estrategia mucho más rápida. Y luego finalmente movimiento, que este es en el que me voy a centrar unos 3, 4 minutos. ¿Por qué? Porque normalmente obviamos que el movimiento no nada más es como, mueve la pieza y ya. El movimiento también tiene que ver con una intención de para qué estoy moviendo la pieza. En el Zombie Dice tiro los dados para ver lo que estoy haciendo y puedo decidir yo en qué momento parar o no. Hay juegos que tienen movimientos no lineales. De repente estoy en un turno haciendo una cosa con un componente y de repente voy a hacer otra cosa con otro componente. De repente el mismo componente hace dos movimientos diferentes, ¿no? También esas otras preguntas, ¿no? ¿Es lineal o permite variaciones? Y si el tablero es claro, ¿en dónde voy a poner las piezas para empezar? ¿No? O sea, ¿dónde tengo que hacer las cosas? Cthulhu Dice tiene en ese sentido un movimiento muy libre porque no tiene un tablero. Yo lo puedo poner donde yo quiera y lo único que me indica el estado del juego es el dadito. Y en la resistencia el movimiento está determinado por lo que yo digo. Ahí es mucho más complejo todavía porque no hay tablero. Simplemente es estar negociando para lograr un objetivo de la resistencia, ¿no? Finalmente el lenguaje es una serie de símbolos y no todos tienen lenguaje en cartas, sino es un lenguaje gráfico. Y el lenguaje tiene que ser directo, ¿no? Vean a la izquierda, ya saben ustedes que la crisis de Yu-Gi-Oh, ¿no? Las cartas cada vez más se vuelven más complejas y necesariamente diría yo. Y a la derecha tenemos una guía visual, ¿no? Puedo traducir cada uno de mis resultados de dado en un significado y ya me ahorré a lo mejor por lo menos el tener dados personalizados. ¿Quién sabe? Un juego de ese estilo podría ser a veces alguna solución, ¿no? Un lenguaje directo entre un estado del juego y un significado dentro del mismo juego. Y ya, ¿no? Y bueno, ¿el tema influye en cómo juegan los participantes? Sí, se influye porque se ha encontrado que participantes que juegan a cazar gemas no se arriesgan tanto como en un tema de rescatar incendios, ¿no? De resolver incendios. Se arriesgan más por alguna razón. Nos empuja a ser más arriesgados porque el trabajo de un bombero es eso, ¿no? Es ser arriesgado. Y en una gema, pues lo que me va a hacer es ser más codicioso, ¿no? También esa idea cultural de lo que hace se me fue, un bombero de lo que hace un minero, ¿no? O un aventurero. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Los invito a ver el canal de YouTube, se llama La Teoría del Juego. También estamos en Facebook. Si necesitan que les pase yo estas diapositivas, con todo gusto se las mando. Ahí está mi correo y se las mando sin problemas. O en cualquiera de estas redes me dicen, pásame las estas y los contacto y les mando las estas sin problemas. Y eso sería todo. Gracias. Híjole, pues muchísimas gracias, Vladimir. Ahora sí que... No vi. No, al contrario, de verdad, yo creo que esta es una plática a la cual deberíamos dedicarle inclusive 3 horas, ¿no? Porque realmente creo que son tantas cosas o tantos pasos o inclusive ciertos análisis que a lo mejor como desarrolladores pues no los vemos, ¿no? Se mantienen hasta cierto punto ocultos o los englobamos en algo que nada más decimos como la experiencia de juego, ¿no? ¿Tú qué experiencia le estás dando al jugador a la hora de desarrollar algo?
Pero pues tú bien lo mencionabas, ¿no? Si lo dividimos en la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, ¿no? Este análisis parálisis que es bastante común últimamente, ¿no? Y que muchos dicen, no, pues trata de que tu juego no tenga esa parte, ¿no? De un análisis parálisis porque pues hace que los turnos sean tediosos y inclusive haces bromas, ¿no? De, no, pues hay que esperar media hora en lo que piensa el jugador su Claro. jugada, ¿no? Entonces, esas son cosas que a lo mejor van entorpeciendo el juego y hace que la experiencia como tal sea menos enriquecedora. Ahora, yo creo que también hablas que todo sea muy intuitivo en el aspecto de que en ocasiones como empezaste la charla diciendo eso, ¿no? De decir, pues, quiero hacer el juego más grande del mundo y que ocupe 3 mesas, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. tener 40 miniaturas de 1 metro de alto, exagerando, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es justamente tener esa autocrítica y decir, ¿por qué lo estoy haciendo y para qué quiero hacer, ¿no? ¿Para qué lo quiero Claro. hacer? ¿Cuál es el fin último de tener esto, ¿no? Entonces, y lo podemos ver en muchos juegos que, pues sí, ¿no? O sea, ¿para qué tengo esta pieza tan prominente de primer jugador si realmente nada más lo va a pasar de un lado a otro, ¿no? Y esa interacción de los componentes con los jugadores y que los jugadores se sientan inmersivos en el juego, ¿no? Y tengan esa inmersión. Pero pues bueno, ha sido muy, muy revelador todo esto que nos has dado. Y al parecer tenemos un par de preguntas. Jesús Gutiérrez pregunta, ¿es recomendable hacer una hoja de encuesta para recoger de forma cuantitativa las opiniones y sensaciones de los individuos que Totalmente. hacen los testeos? ¿Es posible medir las sensaciones? ¿Algo tan abstracto es posible medirlo? Sí, de hecho sí. Si tú pones una escala del 0 al 5 y le dices, ¿qué tanto te divirtió este juego? Y abajo le dices, ¿por qué? Vas a ver una cierta tendencia, ¿no? Entre los tipos de jugadores. Y tienes que estar observando qué es lo que hace ese jugador para que te haya puesto eso. Si tuvo la mala suerte de que en tu primer juego le salió todo mal, pues va a decir, este juego apesta, ¿no? Y no es tu culpa, ni es la culpa de él, sino es la experiencia que tuvo. Entonces, ¿qué te está indicando? Que puede haber un problema en cómo estás desarrollando tú los turnos y que cuando te toca así, el juego es aburridísimo y es horrible, ¿no? Como Catán, cuando no te salen los dados que quieres, pues es horrible en ese sentido. Entonces, sí, claro que sí. Yo en lo personal me fijo mucho en eso, de qué estoy generando en mis jugadores. A lo mejor no dicen las palabras que yo quiero que digan, pero sí están teniendo las experiencias que yo quiero que tengan y que se diviertan a su forma. Y eso también me ha retroalimentado lo que les decía, incluso hasta la elección del tema, porque no quiero que estén asqueados cortando partes de un cuerpo que no quieren, ¿no? Sí, claro, ¿no? Digo, debe haber esta como, pues sí, comunicación a lo mejor del juego al jugador, ¿no? Porque al final del día, pues no siempre vamos a estar nosotros como desarrolladores al lado de los jugadores y vamos a ver, no, pues es que esto lo debiste haber jugado así, ¿no? O a lo mejor esto te debe haber dado tal sensación, o tú lo ves, ¿no? Cuando estás exponiendo un juego, a lo mejor, pues sí, ¿no? Las reacciones en ocasiones pueden ser las que no esperas, Sí. o al contrario, ¿no? Son más explosivas de lo que tú esperas, ¿no? Entonces, pues al parecer no hay como tal más preguntillas. Pues daríamos por concluida esta plática. Muchísimas gracias, Vladimir. Sí, de Ahí nada, de están los nada. contactos de Vladimir. Pues estamos todos muy conjuntos. Muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Gracias, gracias. De verdad, ha sido una plática muy interesante, muy ilustrativa. Y pues muchísimas gracias, Vladimir. Prometo que la siguiente sí voy a abarcar todo con su debido tiempo y no voy a pasar de tiempo con el otro expositor que ya estoy agarrando sus minutos. No te preocupes. Pues muchísimas gracias, Vladimir. Gracias a ustedes. Hasta luego.